soltar eso, déjela. Y viene, va a venir con usted. Sí. Muy bonito. Sí, está bonito. Ella va a ir a trabajar por el día. Ahorita te voy a dar los datos. El tema de esta noche lo hemos titulado Cuando tu mirada está en el lugar correcto. Cuando tu mirada está en el lugar correcto. ¿Alguna ocasión le ha sucedido algo? ¿Ha pasado por una experiencia que lo ha llevado a expresar o a decir
estaba en el lugar correcto en el momento indicado. En el lugar correcto en el momento indicado. Y cuando las cosas son adversas, entonces decimos estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y la palabra de Dios parece mencionar exactamente ese concepto de estar en el lugar indicado, pero también en el momento indicado. O estar en el momento indicado, pero también en el lugar indicado. Yo, hermanos, soy ferviente creyente en que Dios cumple sus propósitos a su tiempo perfecto. Yo creo que Dios tiene un propósito, fervientemente creo que Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y que el ser humano es llevado al propósito de Dios. Sin embargo, los seres humanos nos apresuramos a los propósitos de Dios. Nos apresuramos a los designios de Dios a veces. Y torcemos el camino para llegar al mismo lugar, pero con una vuelta más grande. Y a veces esa vuelta es más dolorosa que si hubiéramos seguido los designios y el propósito de Dios tal como Dios lo esperaba o como Dios lo escribió. Nosotros conocemos casos de personajes de la Biblia que tuvieron que pasar por una vuelta innecesaria para poder llegar al plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Abraham? Abraham en algunas ocasiones decidió dar unos pasos que le iban a doler después y no había necesidad. Y uno de los casos es también con Agar. ¿Se acuerdan cuando nació Ismael? Doloroso, ¿verdad? Esa experiencia del patriarca. También otros casos como Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés mató a un egipcio para liberar al pueblo? O sea, él iba a liberar al pueblo según lo que Dios le había mandado, pero ¿qué hizo él? Él creyó que iba a matar de uno en uno y que así iba a liberar al pueblo. Entonces dio una vuelta innecesaria. Y cuando mató al egipcio, el plan de Dios siempre se va a cumplir, pero a veces la vuelta es más enredada que nosotros la damos. Y a Moisés le costó mucho tiempo la muerte de ese egipcio, y tuvo que salir huyendo, ir a vagar por el desierto hasta que aprendió lo que Dios quería que él aprendiera. Ahora, con razón, se habla de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Son dos cosas importantes y vitales para lo que vamos a ver hoy. Y vamos a nuestra Biblia, el libro de San Juan, capítulo número 5. Otro relato conocido a la saciedad, predicado, amado, estudiado, creído, celebrado y participado en muchas ocasiones. San Juan, capítulo número 5. Y el versículo número 1 en adelante comienza narrando el incidente y la experiencia que va a suceder con este paralítico de Betesda. Dice la palabra de Dios: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, una recipiente de agua, una piscina, podemos decir, un desahogo donde caen varias corrientes de túneles que tiran agua a esa piscina. Y de allí sale el desagüe. Y había entonces, dice, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o sea, 5 caídas también de agua, donde va a caer el agua ahí al estanque. El versículo número 3 dice lo siguiente: en esos pórticos o en cada lugar del estanque había una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. En la Biblia hay muchos versículos que les conocemos como textos difíciles. Gracias, hermano. Y relatos también que son... hay que ir más allá y hay que ver algunos registros históricos para poder entender lo que sucedía. Este versículo habla de algunos detalles importantes. Primero, dice el versículo número 3, sabiendo que está el estanque de Betesda y que está el agua cayendo allí a los pórticos y que está cayendo por los túneles, dice el versículo número 3, en ese o en estos yacía, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué había? Una multitud. Otra vez la multitud, ¿verdad? Otra vez la multitud, con Jairo una multitud, con la mujer de flujo de sangre una multitud, con el milagro de ayer una multitud, que ven otras barcas, otra multitud. Pero resulta que esta multitud, y para que la Biblia diga multitud, estamos hablando de más personas, ¿verdad? No de una pequeña congregación, de un grupo base, de más personas, bastantes personas. Y recuerden que en los detalles está el secreto y la belleza del versículo. Dice el versículo que define los enfermos que habían, porque eso tiene un sentido. Y dice el versículo, entonces la multitud de enfermos era, a ver si me ayuda, eran ciegos, cojos o lisiados, ¿correcto? Paralíticos. ¿Y qué más? Que esperaban el movimiento del agua. Oiga bien, los tipos de enfermos que habían, escrito está, palabra de Dios. En los tipos de enfermos que habían, dice que eran ciegos. ¿Qué le pasa al ciego? No ve. ¿No ve? Paralíticos. ¿Qué le pasa al paralítico? No se mueve, no camina, no se puede valer por sí mismo. Y luego cojos. ¿Y qué le pasa al cojo? De cojea. Cojea, o sea, tiene una deficiencia para caminar, salta como un pie, pero tiene una deficiencia. El versículo dice, número 4, lo siguiente, recuerden los detalles, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. ¿Cuánto tiempo o cada cuánto descendía? De tiempo en tiempo. ¿Cuándo será eso? ¿Todos los días? ¿Cada 2 días? ¿Una vez a la semana? ¿Cada 15 días? No se sabe. Pero la Biblia dice que de tiempo en tiempo. O sea que no siempre se revolvía el agua. Tiempo separado, no un tiempo seguido. Y luego dice el versículo, y el que primero... ¡Wow, hermanos! Eso es importante. El que primero... entre el paralítico, el ciego, el cojo, ¿cuál caería primero? El cojo. Estaba duro eso, ¿verdad, hermano? Está complicado eso. O sea, entre el paralítico que no mueve, hay parálisis que la gente solo mueve la cabeza, no mueve las manos, no mueve los pies, un paralítico, ¿cómo caigo primero? Al agua. Luego el versículo dice, y el cieguito, hermano. Óigame bien, miren bien lo que dice el relato. Dice, un ángel movía el agua de tiempo en tiempo, no sé qué tiempo. Y además de eso, el que primero cae, si el cieguito caía de primero y el paralítico de segundo, ya la hizo el paralítico, ¿verdad? Era complicado. Y el versículo dice, y están ahí viendo el movimiento del agua, y el que primero cae al agua, quedaba sano de la enfermedad que tuviera. Hermanos, no hay ni un solo relato bíblico, ni histórico, ni de tradición que diga o que dé fe que alguna persona fue sanada en ese estanque.
No sé si alguien sabe alguno, pero de lo que yo he investigado y he entrado, la tradición, a veces la Biblia no dice, entonces uno va a la tradición. Hay un escritor de los tiempos de Jesús que se llamaba Eusebio, y él escribió en los tiempos del Antiguo Testamento. Había uno que se llamaba Flavio Josefo, ¿se acuerdan? Son historiadores y ellos no relatan en ningún momento que alguien se haya salvado o se haya sanado de ese estanque. Y la Biblia tampoco, no hay un solo versículo de la Biblia que me diga fulanito cayó y se sanó, ¿no? Pero lo interesante, hermano, es que aunque no hay un registro ni bíblico, ni médico, ni histórico, ni apócrifo, por así decirlo, ni de tradición, que diga que alguien hubiese sido sanado, me llama la atención el montón de gente. ¿No le parece? Me llama la atención que el montón de gente, porque dice la Biblia que había una multitud que tenían la fe, la esperanza que se moviera el agua. Algunas personas dicen que de la tradición se dice que el movimiento a veces se daba porque había desbordes o habría alguna represa más arriba y ese chorro de agua caía y el agua se movía. Pero no hay un reporte bíblico donde diga que alguna persona está escrito que cayó en ese estanque y se sanó. Pero escrito está ahí. Ahora el asunto está, si no había un registro de nadie, si nunca vieron uno sanar, ¿cómo la multitud tiene tanta fe? ¿La qué dije, hermanos? La multitud. Porque eso es clave. Porque hay alguien dijo por ahí que donde va Vicente, ¿verdad? La gente va siguiendo, siguiendo a los que van caminando delante. Y entonces el punto aquí es que si no hay un registro, pero la gente está ahí, está celebrando, la gente está esperando. Y la Biblia dice que se fue juntando y se hizo una multitud. Ahora, el versículo más allá de todo lo que estamos diciendo, se presenta de la siguiente manera. Dice el verso lo siguiente. Y analizando un poquito la escena, todos iban y habían ido al estanque, estaban concentrados en el movimiento del agua, porque la Biblia menciona que el movimiento era de vez en vez, de vez en cuando, no era seguido. Así que si el movimiento es de vez en cuando, hay que estar pendiente, ¿no? Porque se puede dar el movimiento, y si se da el movimiento, ¿cómo hay que caer? De primero. Logro ver el movimiento, entonces me da la idea, ustedes después que me corrijan por ahí en algún momento, pero me da la idea que para caer de primero y identificar el movimiento, había que estar por lo menos cerca, ¿no? No, correcto, había que estar, ¿verdad? Viendo el que está allá, había que quedarse ahí un buen momento. ¿Y si ese día no se movió? O nos quedamos a dormir, ¿verdad, hermano? Ahí, porque si estaba enfermo, o venir mañana tempranito y el que llegue primero. Pero la Biblia dice que la multitud era tan grande, que confiaban tanto en ese movimiento, que se pasaban ahí concentrados. Ahora, mis queridos hermanos, ¿concentrados en qué? Y se lo voy a decir de una palabra tal vez un poquito incómoda para algunos, pero concentrados en una tradición. ¿Bien? Concentrados en una tradición, buena o mala. Me parece que buena, porque les daba fe, les daba esperanza, pero era tradición. Ahora, hermanos, lo interesante de ese relato es que hoy en día, ¿cuántas multitudes de personas siguen esperando tradiciones, siguiendo las tradiciones? ¿Y cuáles son tradiciones? Y le voy a mencionar algunas tradiciones rápidamente. Primero, ¿cuántas personas están embelesadas, están interesadas, están enfocadas con la idea que va a haber un rapto y que la iglesia va a ser raptada? Están con una tradición que no tiene fundamento bíblico. Pero la gente está ahí, y no es poquito, multitudes. La gente está embelesada, está siguiendo, está creyendo que un día va a haber un rapto de la iglesia, pero no tiene fundamento bíblico. Es una tradición. Las personas dicen, mire pastor, los muertos buenos ya están en los cielos. Pero la Biblia no dice que el muerto, cuando una persona muere, va a levantarse al cielo y allá está en el cielo, convertido en un pequeño Dios, y que de allá está viendo. Pero ¿cuánta gente sigue esa tradición?
y esperan una bendición de Dios siguiendo una tradición que no está en la Biblia. La gente cree que hay pecadores hirviendo en un infierno de fuego por años de años, pero es una tradición que no está en la Biblia ni va de acuerdo al carácter de Dios. Pero ¿cuánta gente está? Una multitud de gente. Luego, hermanos, la gente cree. Hay muchas personas que dicen, yo guardo el domingo porque el domingo conmemora la resurrección de Cristo. Por lo tanto, el sábado ya no está. Ahora es la resurrección de Cristo la que hay que celebrar. Esa es una tradición que no tiene respaldo bíblico. Por lo tanto, multitudes están viendo y recibiendo o esperando recibir la bendición donde no está. Entonces la gente dice, vamos a ser raptados. La gente dice, los buenos ya están en el cielo. La gente dice, los muertos malos van al infierno. La gente dice, el domingo se celebra porque es la resurrección de Cristo. Y la gente dice, el sábado era el día para los judíos, para nosotros ya no. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Quién lo dice? La gente. ¿Quién lo dice? La tradición. Y el versículo dice, hermanos, que tanta gente estaba volteada, viendo hacia allá. Ahora, ¿por qué les comparto esta idea de esta manera? Por lo siguiente, dice el versículo lo siguiente. Dice la Biblia de la siguiente manera. El versículo número 8, versículo número 5. Pero antes de eso, hermanos, que la multitud, óigame bien lo que le voy a decir. Leamos el 8 primero y luego les voy a decir lo anterior. Me recuerdo. Había ahí, ¿cuántos? Un hombre, había ahí un hombre, versículo 6, que tenía, ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le preguntó y le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, hermanos queridos, ¿tenía razón la multitud? No. Óigame, el hecho que la mayoría esté viendo para otro lado no significa que Dios lo pruebe. El hecho que la mayoría esté viendo para otro lado y que esté contemplando ideas erróneas y que esté siguiendo tradiciones que no están en la Biblia, el hecho que sea una gran multitud no significa que están viendo para el lugar correcto. Y ahí está escrito. Y dice la Biblia que la multitud está esperando el movimiento. Y mire, hermano, y había un pobre y desgraciado paralítico que no había quien lo moviera. ¿Sí? No había, óigame, no había quien lo moviera. Entonces, como no había quien lo moviera, él estaba separado de la multitud. Ojo, él está separado de la multitud. Y como no hay nadie que lo, gracias a Dios, no hay quien lo tirara, si no todavía estuviera allí. No había quien lo echara al estanque. Y cuando Jesús, mire hermano, qué interesante. Toda la gente, interesante y grave, toda la gente, toda la multitud está viendo la tradición, está esperando la tradición, esperando un milagro de la tradición. Dios no está en la tradición, Dios está en su palabra. Amén. No en la tradición, hermano. Y todo el mundo está viendo la tradición, es que por aquí, es que va a haber movimiento, algún día se va a mover, algún día nos vamos a ir, algún día nos va a raptar, algún día el Señor, algún día vamos a ver, algún día vamos a estar en el cielo. No. Dice el versículo, hermano, lo siguiente, entonces, cuando Jesús lo vio, versículo 6, y supo que llevaba mucho tiempo, bendito sea el Señor, porque el Señor sabe cuánto tiempo usted lleva. El Señor sabe, hermano. No ande siguiendo gente, no ande siguiendo a la multitud, no ande siguiendo tradiciones, siga la palabra. Los que siguen la palabra, el Señor sabe qué están haciendo. Y el versículo dice que el hombre está acostado ahí atrás, está bien, no está viendo más que espalda, ¿verdad? Porque todo el mundo está enfocado en el movimiento del agua, en la tradición. Y el versículo dice, cuando Jesús pasó por ahí, qué peligroso, hermano. Qué peligroso. Que Jesús ande ahí y yo por mi testarudez de cabeza y siguiendo tradiciones, o como me dijo alguien hace poco, es que así me enseñaron a mí.
no nos demos cuenta que el sanador anda ahí. ¡Wow! ¿Cuántos debieron ser sanados ese día? Todos, claro, todos. ¿Por qué no fueron sanados? Porque estaban viendo para otro lado. Porque estaban viendo las tradiciones. Porque estaban viendo al lado equivocado. Y el versículo dice que cuando Jesús lo vio, Jesús se le acercó y le dice: oye tú, ¿qué estás haciendo solito aquí? Y le dice Jesús: ¿quieres ser sano? Ay, hermano, qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. Es que las cosas de Jesús son tan sencillas, hermano, que hasta los niños, dice, las entienden. El Señor Jesús dijo: gracias, Padre, porque le quitaste estas palabras a los sabios y se las diste a los niños. Tan sencillo. Y la palabra dice: en los que maman, dice, perfeccionaré mis palabras. ¿Por qué es tan sencillo, hermano? Y dice que el hombre estaba enredadito, el hombre también, ¿verdad? Pero además que no se podía mover, de ahí no había por dónde agarrar. Y el versículo dice: ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo el ciego? Ay, dice, es que la tradición es que no es así, dice, como uno se sana. Es ahí. Qué cosa, ¿verdad, hermano? Es que pobrecito. Dice el versículo: el enfermo le respondió: Señor, es que yo no tengo quien me meta al estanque. Vale más que le digo que no había hallado quien lo echara. No tengo quien me meta al estanque. ¿Dónde estaba puesta la fe de este paralítico? ¿Se acuerdan el caso del manto? ¿Dónde tenía puesta la mirada la mujer? En el manto. ¿Dónde la tiene puesta el paralítico? En el estanque. Qué peligroso, hermano, andar viendo para otro lado, donde la bendición no está, donde Dios no está. Y dice el versículo que: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua, mientras yo voy, ¿cómo iría ese paralítico? Arrastrado, me imagino, ¿no? Alguien, no sé. Pero dice: mientras yo voy al agua, otro desciende antes que yo. Es lógico. Le dijo Jesús: levántate, toma tu camilla y anda. Y el versículo dice 9, ni corto ni perezoso: al instante aquel hombre fue sanado. Amén. 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 Tomó su camilla. Y aquí la vamos a criticar un poquito al hermano. No fue digno decirle a los demás. No fue digno decirle a los demás: señores, aquí está el que sana. Mal obrero bíblico, ¿verdad, hermano? ¿Ah? No comunicó la bendición, no compartió el mensaje, no. Agarró la camillita y dijo: me voy. Cuando la gente volvió a ver, ella no estaba. Y el paralítico y Jesús tampoco estaba. Ya se había ido, pasó a la historia. Ahora el versículo dice que Jesús le dijo de una manera sabia: levántate, eres sano y anda. Al instante, hermanos, óigame bien, al instante. No es el agua, no es la multitud, es Jesús. Amén. Aún en la iglesia nos desanima la multitud. No es la multitud. Usted viene a la iglesia a adorar a Jesús. Amén. No a ver a la gente, porque se me va a desanimar. Porque aquí todos olemos a un mito de tizón todavía. Pero el versículo dice que al instante, sin agua, sin necesidad del agua, sin necesidad del movimiento, sin necesidad del estanque, Jesucristo estaba ahí. Se levantó, tomó su camilla y se largó. ¿Cuántas o cuántos millones de personas, aún cristianos, están mirando para otro lado hoy en día? Y sáquenlos de ahí. No es que así es que para acá estoy viendo yo. Jesús anda por ahí, Jesús está por ahí, y no todos reciben esa gracia y esa bendición del toque de la mano del Maestro, porque estamos enfocados o están enfocados en tradiciones que no edifican para la salvación. Con razón, Jeremías capítulo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente. Jeremías capítulo número 2.
y el versículo número 12 y 13. Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios así, Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13. Espantados cielos sobre esto y horrorizados. Pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Por qué me dejaron? Me dejaron atrás, dice, por las tradiciones. Me dejaron a mí por sus prácticas. Me dejaron a mí por lo que les gusta. Hay personas que dicen, mire, yo quiero entregar mi vida a Jesús, pero es que no lo siento. ¿Usted cree que lo va a sentir? ¿Quién le dijo que hay que sentirlo? Entregar su vida a Jesús. Es una convicción de un llamado de Dios. Amén. No es sentir. Es que yo no lo siento. Si yo no lloro, no. Porque hemos oído eso de la multitud. Hay gente que dice, usted recibió el Espíritu Santo. Es que yo no he sentido un fuego que me quema. ¿Dónde aprendió eso? En la multitud. Pero el versículo dice, hermanos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de vida y cavaron cisternas, tradiciones, ideas que la Biblia no aprueba, y cavaron para sí fuentes de agua, cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, el grave problema es que la gente que se acostumbró a ver otra cosa, si no enmiendan su camino, si no reaccionan a tiempo, van a tener serios problemas el día del juicio. Porque San Mateo capítulo 7 y el versículo número 21 en adelante dice lo siguiente, del 21 al 24. Ese es el problema. El problema no es quedarle bien a la gente, es que a la gente le gusta, es que así le gusta a la gente, es que a la gente le gusta así. Recuerde, hermano, el hecho que algo le guste a la gente no significa que Dios lo aprueba. Y dice el versículo de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que está enfermo, no todo el cojo, el paralítico y el manco y el ciego, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero yo profeticé, si yo hacía milagros, yo en tu nombre echaba demonios, en tu nombre hacíamos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la gente vive enfrascada en tradiciones y Jesús está pasando por ahí y no se dan cuenta. Ahora, hermanos queridos, ¿hacia dónde estás viendo tú ahora? ¿Hacia dónde estás viendo? ¿Dónde estás yendo a adorar? ¿Qué enseñanzas estás apoyando con tu influencia, con tus recursos? ¿Hacia dónde estás viendo ahora? ¿De qué le sirve a una persona estar adorando, viendo el estanque, apoyando económicamente, apoyando con su fuerza, con su influencia, con su presencia, si Dios no aprueba ese estanque o esa tradición? Ahora, mis queridos hermanos, es seguro que nosotros un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Estaremos ahí 100% seguros. Pero la gran pregunta es, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, que estaremos en el momento correcto, la pregunta es, ¿y mi vida estará en el lugar correcto? Voy a estar en el evento correcto. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta en el juicio.
O sea, todos vamos a estar en ese evento, estaremos ahí, ya sea que querramos o no querramos, vamos a estar en el lugar correcto, ahí, en el momento correcto, estaremos en el momento correcto del juicio. La pregunta es, ¿y tu vida ha estado en el lugar correcto? Porque el evento correcto viene, en el evento correcto vas a estar. La pregunta es, ¿está tu vida en el lugar correcto? Mis queridos hermanos, es tiempo de decirle al Señor, Señor, ilumina mi vida. Amén. Ilumina mi mente, mi vida para tomar decisiones por Jesús ahora. Amén. Sabias, antes que sea demasiado tarde, Jesús está aquí. No dejes que la emoción de otros, que la tradición de otros, no dejen que la idea de otros confunde tu mente, tu vida y te desenfoque de contemplar a Jesús. Mira a Jesús. Amén. Vea la palabra de Jesús. Vea la palabra de Dios, que es la fuente de vida eterna. Porque millones de personas están siguiendo peligrosamente las tradiciones. ¿Hay alguien que ha seguido tradiciones? ¿O está siguiendo y no se da cuenta? Ha llegado la hora de orar y decirle al Señor, Señor, ilumina mi mente. Enséñame el camino. Porque a los que piden la dirección de Dios, el Señor iluminará sus sendas y sus pasos estarán seguros. Amén. Y cuando Cristo venga, aunque sean poquitos, ahí solo era uno, solo un paralítico estaba medio, te crees que todavía, ¿verdad? Pero ahí estaba. No estaba en la tradición. Cuida que cuando Jesús venga estemos débiles todavía y luchando e imperfectos. Pero no estamos siguiendo tradiciones porque la gente va por ahí. Debemos seguir la palabra de Dios. Amén. El faro seguro se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere orar conmigo, hermanos, hoy? Decirle, Señor, ilumina mi mente siempre. No permitas que yo caiga en tradiciones, en ideas, en costumbres, en prácticas que la Biblia no aprovecha ni aprueba. Enséñame a ver a Jesús. Amén. ¿Quieres? Ponte de pie. Aquellos que dicen hoy, yo quiero ver a Jesús, yo quiero empezar. Porque hay tradiciones en mi vida que yo sigo, que a mí me gustan. Pero yo quiero decirle al Señor, Señor, ilumina mi mente siempre. Para que mis decisiones sean las decisiones correctas siempre. Siempre. Aunque me cueste entenderlas. El paralítico no entendía. Dice, es que no hay quien me mete. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? No hay quien me meta. ¿Sí o no? Pero Jesús pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y nos enseña el camino. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, hay multitudes caminando sin un rumbo cierto ni seguro. Van como ovejas ciegas al despeñadero. Por más que se les anuncie, no quieren oír. Por más que se exhorte, no quieren salir porque les gustó la tradición. Señor, ayúdanos hoy a tomar decisiones para Jesús basadas en su santa palabra. No en tradiciones. Escudriñar más. Analizar tu palabra. Beber de la fuente de vida. Cavar, ahondar. Hasta poner nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de los hermanos presentes. Y llévanos reflexionando a nuestros hogares. ¿Hacia dónde estoy mirando? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.